¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal De mi corazón a la mesa, y para los que no me conocen, yo soy Yadira. y yo soy César y el día de hoy les traemos una receta riquísima de pulpo en su tinta. Así es, vamos a ver en esta receta desde cómo se lava, si congelarlo, no congelarlo, cómo hacerle para que no quede todo durito o muy chicloso. En fin, es una receta espectacular. De verdad queda un pulpo delicioso que les encantará. ¡Comenzamos! Vamos a ocupar un pulpo. Este es un pulpo completo y pesa aproximadamente 1,5 kg. Una taza de vino blanco, debe ser un vino que no sea afrutado. 600 gramos de jitomate, orégano, tomillo y laurel, un clavito de olor, 3 o 4 chilitos güeros, media cebolla grande bien picadita en cuadritos muy pequeñitos, 2 ajos de tamaño mediano, picado también en cuadros muy pequeñitos, una cucharada de vinagre blanco, una cucharada de alcaparras, unas 3 cucharaditas de aceitunas y unos sobrecitos de tinta. Y para hervir el pulpo, media cebolla grande y 2 dientes de ajo. Miren, les quiero comentar algunas consideraciones que tenemos que tener con el pulpo. La mayoría de las veces el pulpo ya fue congelado, entonces o lo compramos congelado o nos los dan descongelado. Si compraras un pulpo que es totalmente fresco y que nunca fue congelado, debes congelarlo. Esto es para que el pulpo no vaya a quedar todo chicloso. Ven que luego se siente como bien chiclosito o a veces duro cuando lo comemos. Entonces es importante que nuestro pulpo sea descongelado. Para descongelarlo, si es que lo compramos congelado o lo congelamos nosotros, debemos de ponerlo en el refrigerador bien tapadito para que se descongele dentro de nuestro refrigerador. Jamás hay que descongelarlo fuera del refrigerador. Y bueno, ahorita les voy a decir cómo lo vamos a lavar. Antes de que empecemos a lavar el pulpo, vamos a poner a hervir agua. Le vamos a poner media cebolla, 2 dientes de ajo y nuestras hierbas de olor, que son orégano, tomillo, laurel y un clavito. Pues ya aquí tenemos el pulpo en el fregadero y lo que debemos hacer es lavarlo súper bien. Primero vamos a secarle esto. Hacemos presión por aquí abajo, no acá, porque si no lo vamos a romper. Hacemos bien presión y se siente luego cómo sale todo, ¿sí? Esto lo desechamos. Lavamos muy bien por aquí, sacar bien todo. Cualquier rinconcito lo lavamos muy bien. Miren, aquí se sienten los ojos. Presionamos por abajo y vamos a cortar. ¿Ya vieron? Todo esto lo retiramos. Todo lo que podamos sacar, lo sacamos. Vamos a ayudarnos con agua. Esta partecita igual. Esta cosita chiquita que se ve aquí. Y esta cavidad, como vemos, ya quedó totalmente limpia. Se puede ver, lavamos muy bien con agua fría. Hay que restregarlo muy bien en todas las cavidades que encontremos, como esto. Lo volteamos y lo lavamos perfectamente. Por ejemplo, esto, si lo quitamos, se supone que ya nos lo dan limpio, pero pues a mí esta partecita ahí sueltita no me gusta nada. Entonces lo quitamos. Esta agua la tiro. Voy a enjuagar mi trastecito. Doy la última enjuagada. Y bueno, este es el proceso inicial que se tiene que hacer siempre que vayamos a preparar pulpo. Así es como lo tenemos que lavar. Y pues listo para cocinar. Con el agua completamente hirviendo, vamos a meter nuestro pulpo con unas pinzas de esta forma. Lo metemos y lo sacamos, ¿sí? ¿Sí ven? Ya están chinitos sus tentáculos. Vamos a esperar a que vuelva a hervir el agua. Ya que vuelven a aparecer las burbujitas en el agua,
volvemos a meter nuestro pulpo. Esperamos a que vuelva a hervir. Tercera vez. Y lo saco. Ya que empieza a hervir nuevamente, lo volvemos a sumergir y ya lo dejamos en nuestra cacerola. Miren, aquí se va a quedar hirviendo por aproximadamente 40 minutos. Y este proceso que acabo de hacer se hace para que la piel no se le despegue. No sé si han visto que luego el pulpo está todo como despellejadito. Pues para eso es, para que no se despelleje todo. Mientras nuestro pulpo se cocina, vamos a empezar con la preparación. Tomamos la mitad de nuestros jitomates y les vamos a hacer una incisión en crucecita y los vamos a sumergir por un par de minutos en agua hirviendo. No queremos que se cocinen, solo queremos que estén ahí un par de minutitos para que podamos quitarles la pielecita muy fácilmente. Pasados los 2 minutos, sacamos los jitomates. Pueden ver cómo la incisión que hicimos se abrió muchísimo más, ¿ya vieron? En la misma agua vamos a poner a cocer la otra mitad de jitomates. Miren, ya que están fríos nuestros jitomates, simplemente les vamos a retirar toda la piel. No deben estar completamente fríos, pero sí ya tibiecitos para que no nos quemen. Listos, perfectamente pelados. Vamos a cortarlos en cuadritos. Hay que cuidar que estos cuadritos no sean tan pequeñitos. Con las aceitunas lo que voy a hacer es que las voy a rebanar. Si vieron nuestra receta de bacalao, y si no la han visto los invito a verla, les comentaba que yo acostumbro cortar en trozos pequeñitos las aceitunas porque siento que se reparte muchísimo mejor en el platillo. No es lo mismo que en un bocado te encuentres trocitos o tropiezos de aceituna a que te encuentres una aceituna completa. Entonces pues te vas a ver más aceituna que en este caso a pulpo. Entonces sí me gusta cortar en rebanaditas pequeñas o a veces incluso hasta en medias rebanaditas para que se reparta mejor el sabor. Las alcaparras también lo que voy a hacer es que las voy a picar. Normalmente no las pico porque son muy pequeñitas, pero las alcaparras tienen un sabor súper fuerte. Entonces lo primero que hay que hacer y siempre hay que hacer es escurrir bien las alcaparras, enjuagarlas y volverlas a escurrir. Hay que quitarles bien toda la salmuera que traen porque el sabor de la salmuera es súper penetrante. El jitomate que pusimos a hervir, ya que esté todo reventadito, lo vamos a poner a licuar con un poquito de cebolla nada más. En una cacerola ponemos a calentar suficiente aceite de oliva. Esto es aproximadamente 1/3 de taza. Ya que esté caliente nuestro aceite, le vamos a poner la cebolla bien picadita. Recuerden que esta es media cebolla grande, pero al final de cuentas es al gusto de ustedes. Si quieren ponerle un poquito más o menos de cebolla. Y vamos a dejarla citronar. Ya que empieza a tomar un color transparente, le vamos a agregar el ajo picado. Estos son un par de ajos. Movemos constantemente para evitar que el ajo se vaya a quemar, ¿sí? La idea de dejarlo por unos minutos aquí en el aceite es perfumar todo el aceite de oliva con la cebolla y el ajo. Y empieza a oler delicioso todo. Han pasado aproximadamente 3 minutos, ya está súper perfumado el aceite, huele bien rico. Y como ven, ya está doradito nuestro ajo, no hay que dejarlo cocer más. Vamos a agregar el jitomate. Subimos el fuego. ¿Por qué pongo jitomate molido? Para que nos quede un poquito espesa la tinta.
Si no, queda como si fuera caldito de frijoles, muy aguado. Y la verdad a mí eso no me gusta. Prefiero que quede más espesito. Agregamos un poquito de orégano, tomillo y laurel, que son las mismas hierbitas con las que cocimos el pulpo. Las integramos muy bien. Vamos a agregarle de una vez unos 3 chilitos güeros para que agarre un poquito más de picantito. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocer por 15 minutos a fuego muy lento. Han pasado 40 minutos y para ver si ya está listo voy a meterle un palillo. Si entra fácilmente, con suavidad, es que ya está listo. Ya nada más lo voy a sacar a escurrir. Miren qué bien quedó toda su pielecita, para nada se despellejó. Y esto es por lo que hicimos al inicio de meterlo 3 veces al agua hirviendo. En lo que se cocina nuestro jitomate vamos a preparar la tinta. Vamos a agregar la cucharada de vinagre blanco y voy a poner el contenido de 2 sobrecitos. Yo lo compré en sobrecito. Normalmente es suficiente con un par de sobrecitos y esto es lo equivalente a más o menos una cucharada. El vinagre lo que va a hacer es que va a acentuar el color de la tinta, entonces va a hacer que salga bien negrito nuestro platillo, ¿sí? Integramos muy bien y reservamos. Vamos a cortar el pulpo. Qué rico huele. Vamos a cortar trozos del tamaño de un bocado. Esta partecita se la voy a quitar, no me gusta. Entonces esta yo se la quito, la voy a desechar. Los chinitos podemos dejar algunos así para que luzcan nada más. Miren cómo cambió de color nuestro jitomate de que ya está cocido. Entonces recuerden que lo pusimos aquí a cocer con orégano, tomillo, laurel y unos 3 chilitos güeros. Lo de los chilitos güeros es al gusto de cada quien. Ahora lo que le voy a agregar es un poco de caldo de la cocción del pulpo y eso va a ser más o menos una taza o también al gusto de ustedes. A mí me gusta que esté un poquito caldosito. Vamos a ver la consistencia que va agarrando. Es la cantidad, pero más o menos es una taza como máximo. Le voy a subir al fuego. Ya que empezó a hervir, le voy a agregar el vino. Ahorita le voy a agregar media taza. Máximo le pueden agregar una taza, eso es al gusto de ustedes. Yo solamente le voy a agregar media tacita. Con el calor, todo el alcohol se va a evaporar y solamente va a quedar el sabor del vino. Así que este platillo lo pueden consumir los niños también, sin problema. Ya pasaron como 5 minutos, ya no huele a nada alcohol. Y lo que voy a hacer es vaciar el pulpo. Aquí mismo voy a agregar las aceitunas, las alcaparras, incorporo todo bien y le agrego la tinta que disolvimos en el vinagre. Esta debe ser colada porque luego trae algunos residuos, depende de la tinta que ustedes compren, pero hay algunas que sí traen residuos, esta no, esta venía muy limpiecita. Si se fijan no quedó nada, pero en algunos casos sí queda ahí un residuo medio, no sé qué sea la verdad, pero es mejor colarla. Mezclamos bien. Ya bien integrada la tinta, lo vamos a dejar unos 20 minutos cocer a fuego bajo, bien tapado. Y si se fijan hasta este momento no le hemos puesto para nada sal. Ni siquiera cuando hervimos el pulpo, ni en este momento. Hasta que terminemos de cocerlo, lo vamos a probar y ya veremos si necesita sal. Chicos, ya pasaron 20 minutos y lo que vamos a hacer es a probar un poquito, ¿sí? A ver si le falta de sal o no.
Al mío le falta poquito. Le voy a poner solamente un poquillo de flor de sal. El pulpo lo probé antes de ponerlo aquí. Y la verdad, aunque no le había puesto nada de sal, sabía bastante bien. Entonces por eso no le quiero poner mucha. Ya nada más lo vamos a dejar 3 minutos a que se concentre la sal que le acabamos de poner. Y estará listo nuestro platillo. Pues listos, chicos. Ya queda integrada el sabor de la sal que puse al final. Y miren qué buena pinta tiene. Miren cómo no quedó nada aguado. ¿Ya vieron este caldito? Esto es por el jitomate que licuamos. Entonces hace que quede un poquito espeso, aunque no está nada seco nuestro guiso. Y bueno, el color de la tinta así tan acentuado es por el vinagre. Que eso, el vinagre nos ayuda para eso, además de que nos aporta un sabor muy rico. Pues ya nada más a servir. Miren qué rico. Ay, no sé, a mí me encanta el pulpo. Vamos a ponerle aquí un chilito. Miren qué maravilla. Y lo vamos a acompañar con granos. Hice una mezcla de arroz con 12 granos. Que bueno, le quedan perfecto. Exquisito, chicos. Huele delicioso. ¿Qué tal, amigos? Está deliciosa esta receta. ¿A poco nos antoja hacerla? La verdad es que sí, quedó muy rico. Y si les gustó esta receta, no olviden dejarnos un like. Si aún no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse. Y muy importante, activen esta campanita para que YouTube les avise cuando subamos las próximas recetas. Vienen recetas muy interesantes, muy ricas y bueno, creo que no se las pueden perder. Hasta la próxima. Hasta la próxima.